Estamos siguiendo con el tema en cuanto a las obras del Espíritu Santo. Lamentablemente el PowerPoint que había preparado parece que no hubo un buen contacto y no pudo salir. Bueno, sin embargo, hermanos, vamos a continuar con estos temas porque a futuro también vamos a hablar acerca de la iglesia, los propósitos de la iglesia. Hemos venido estudiando acerca, conociendo a Dios, conociendo al Hijo, a Jesucristo y conociendo al Espíritu Santo. Decíamos anteriormente que el Espíritu Santo no es el autor de la confusión, ¿recuerdan? También decíamos que no se manifiesta en el caos y su intervención en el caos era para traer orden, ¿recuerdan muy bien? También decíamos que la predicación sensata no es elocuente ni filosofía humana. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y la sabiduría de Dios la revela solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y el propósito de esa revelación apuntaban ¿a qué? A tener conocimiento de lo alto y discernimiento también de lo alto. Bueno, hoy nos toca tocar sobre dos temas. Realmente es la unción del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. La unción. ¿A qué nos referimos cuando decimos ungidos por el Espíritu Santo? Una pregunta, ¿verdad? La unción tipifica la santificación y el poder del Espíritu. Mire usted, poder del Espíritu. La unción simboliza entonces, ¿qué cosa? La consagración a Dios, sea de la persona o cosa ungida para alguna función particular dentro de los propósitos divinos. Muchas veces se ha tenido, por ejemplo, aquí en la iglesia, se ha ungido a un hermano para ser pastor y ha sido bajo la autoridad del Espíritu Santo y han sido varios los pastores los que han sido seleccionados para llevar este trabajo. Ahora, esta consagración impartía algo de la santidad de Dios al ungido. Tomémoslo de ese punto. Condición que afecta a todo aquello con lo cual entra en contacto. Por ejemplo, nosotros hemos venido estudiando en el Antiguo Testamento, en Éxodo, los capítulos 30, el versículo 25 al 30 dice, hablando de la unción, y harás todo de ello aceite de la santa unción. Mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción, y con él ungirás la tienda de reunión y el arco del testimonio, la mesa de todos los utensilios, el candelabro, sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la pila y su base. Dice la palabra acá, los consagrarás, mire usted, y serán santísimo todo aquello que toque, será santificado. Y ungirás, dice, a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás. ¿Para qué? Para que me sirvan como sacerdotes. Aquí encontramos entonces, amados hermanos, palabras claves. Así los consagrarás, dice el versículo 26 y versículo 29. Y serán santificados, todo lo que tocare en ellos serán, dice, santificados. Versículo 30, habla de santificación. Bueno, vemos que en el Antiguo Testamento se ungía todo lo que era consagrado con aceite. Pero en el Nuevo Testamento, en cuanto a los creyentes, no hay un mandamiento específico de ungir al pueblo de Dios con aceite. No hay. Eso ya no existe. Razón. ¿Por qué es que no son ungidos con aceite? Razón porque nosotros somos ungidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos esto? En Primera de Juan, el capítulo 2, versículo 27, tenemos una diferencia en los que no son de la iglesia, aunque salen de ella, y los que no son. ¿Qué es lo que dice Juan en el versículo 27? Lea conmigo.
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Permanece en vosotros. Permanece en vosotros y no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Y muchas cosas más. Es el Espíritu Santo. Y el versículo 19 dice otra cosa. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que determina la diferencia entre los que salen del versículo 19 y el de vosotros del versículo 20? Mire, amado hermano, dice el versículo 20, tú tienes la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la unción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y el versículo 27 dice, y permanece en ti, permanece en vosotros, permanece en nosotros. Tenemos la unción y permanece en nosotros. Entonces aquí vemos el contraste de los que son de la iglesia de Cristo y los que no son de la iglesia de Cristo. Fuerte, ¿verdad? Los que no son de Cristo, sencillamente en una palabra, no están ungidos con el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Los que no son de Cristo no están ungidos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque realmente vienen a ser espinos que crecen junto al grano de trigo, pero no son trigo. O sea, tenemos dos declaraciones muy importantes acá, en este versículo de Juan. Uno, nosotros tenemos la unción y esa unción dice que permanece. ¿Y por qué permanece? Porque Dios es fiel, Dios es bueno. Dios cumple su palabra. ¿Y qué cosa significa permanecer? Significa continúa, dura, mora, persiste, se queda. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el creyente. ¿Y qué cosa permanece? La unción. La unción, como indica en el Antiguo Testamento, para ellos era el aceite. Es la consagración del creyente a las cosas divinas. Y por otro lado, es una posición permanente y no se pierde esa posición cuando ya hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. Algunas personas, créanme, que hablan de la unción del Espíritu después de ser creyente. Pero no hay ningún creyente que habiendo nacido del Espíritu y por ende haber sido hecho participante de la naturaleza divina, carezca de unción. Todos nosotros, del momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, y doblamos las rodillas y lo confesamos a Él, estamos ungidos con el poder del Espíritu Santo. No es una cosa que a cada rato se le da, es una vez y es para siempre. ¿Por qué? Porque dice que ya tenemos esa unción dada por Él y esa unción permanece. Así que, hermanos, la unción simboliza ¿qué cosa entonces? Al Espíritu Santo viniendo a ser morada en la vida del creyente. Simple. Creo que ahora sí podemos hablar un poquito más claro, ¿no? El Espíritu Santo viviendo en mí porque Él me ha tomado. Y el segundo punto también que queríamos hablar era acerca del bautismo del Espíritu Santo. Este es otro aspecto del Espíritu Santo que ha sido severamente desfigurado por muchos. Porque a veces se confunde unción con bautismo y son dos cosas diferentes. La palabra bautizar, créame que la tenemos que analizar con mucho cuidado. Si hemos de trazar alguna conclusión responsable de que verdaderamente es el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a este punto. Mire usted lo que dice 1 Corintios, y es el pasaje que se ha leído, versículos 12 y 13. ¿Qué es lo que dice Pablo? Primeramente dice él, porque así como el cuerpo es uno,
y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen, ¿qué cosa? Dice, un solo cuerpo. Y no queda ahí. Así también es Cristo. Cristo. ¿Por qué? Por un mismo espíritu fuimos todos, hablando de creyentes, bautizados en un solo cuerpo. Mire usted. Y dice, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando a la iglesia. Está hablando a nosotros. Se nos dio a Cristo un solo cuerpo. Y todos pertenecemos a ese solo cuerpo. Y claro, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Entonces tenemos que tener cuidado acá. La palabra bautizado tiene dos significados. El primero indica un envolvimiento dentro de nuestro ser. Un envolvimiento. Y de esa forma el creyente bautizado queda sujeto al Espíritu. Imagínense que algo viene y lo envuelve. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos bautiza en su poder. Estamos envueltos en Él. El segundo significa que tenemos implicado que el creyente ha sido puesto en influencia del Espíritu Santo. Envolvimiento e influencia. ¿Quién está influyendo ahí? El Señor Espíritu Santo. Es algo así espiritual que Él viene y nos cubre. Es como que usted se pusiera una ropa encima. Esa es la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando el creyente, amados hermanos, es bautizado en el Espíritu, no lo tome el Espíritu de agua, no, eso lo vamos a tomar en otro tiempo. En el Espíritu, es envuelto, o sea, quiere decir que es sumergido en Él, es sumergido en el Espíritu, en la influencia del Espíritu sin emigrar de Él. Ahí estamos, ahí nos tiene, no volvemos a salir, estamos sumergidos en Él. Esto es bautismo. ¿De qué? De arrepentimiento. El bautismo para remisión de pecados. Ese envolvimiento es eso. De arrepentimiento, de remisión de pecados. El bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y era también ese mismo bautismo de Israel por Moisés en las nubes y en el mar. A eso apunta. En ninguno de esos casos insinúa ni la más remota sugerencia de una inmersión posterior en el agua. No, simple y llanamente es el cubrimiento del Espíritu Santo en nosotros, que nos cubre para siempre. Una vez que la persona es bautizada, en el medio se queda ahí en medio. Es decir, hemos sido puestos bajo la influencia del Señor Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu. Estamos bajo la influencia, vuelvo a repetir, de Él. Al ser bautizado con el Espíritu de Cristo, hermanos, el creyente es participante de todo lo que Cristo es. Todo lo que Cristo es, yo vengo a hacer, porque he sido bautizado en el Espíritu. Por eso digo, es muy común confundir el bautismo con las experiencias que se dan a los creyentes en la llenura del Espíritu Santo. No vamos a hablar bautismo con llenura, que ese es otro tema. El bautismo es el creyente en el Espíritu. Recuerde eso. La llenura es el Espíritu en el creyente. No sé si me dejo entender. La llenura es el Espíritu en el creyente. ¿Cuándo es que yo tengo llenura? Cuando el Espíritu está dentro de mí. Eso. Es el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo lo que nos da vida. Recuerde. Y nos pone en el cuerpo cuando confiamos en Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos pone en Cristo. Nos pone en Él. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿en qué fuimos bautizados o introducidos? En una sola palabra, en el cuerpo de Cristo.
¿Y con qué fuimos bautizados? Con el Espíritu Santo. En ese momento que doblamos la rodilla y confesamos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey de Reyes. ¿Cuándo hemos venido a ese arrepentimiento? Lamentablemente hoy en día, hermano, se promueve en algunas iglesias la idea de que se produce un segundo bautismo de lenguas. Hablan de profecía, etcétera, pero no se menciona en las Sagradas Escrituras que una persona es continuamente bautizada. No dice las Santas Escrituras que usted es bautizado todo el tiempo. Nosotros hemos sido bautizados una sola vez para siempre, porque el Espíritu de Dios permanece para siempre. Estas son las conclusiones que se hacen por desconocer la palabra de Dios muchas veces. Mire, cuando leemos 1 Corintios 12, el versículo 13, nos dice, ¿qué cosa? Vuelvo a repetir. Fuimos bautizados, ¿verdad? Es un verbo que indica acción que se efectuó en un momento específico y de una vez para todas. Fuimos bautizados. ¿Cuándo? Cuando confesé a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Ahí es donde entra el Espíritu Santo. Por otro lado, el mismo contexto del pasaje nos declara en los versículos 28 y 30. Mire, si usted me acompaña. Y en la iglesia Dios ha designado, dice, primeramente apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y hace la misma pregunta el apóstol Pablo. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? Y sigue diciendo, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? La respuesta es contundente, no. Porque el que trabaja ahí es ¿quién? El Señor Espíritu Santo. Notemos, amados hermanos, cómo Pablo resalta la diversidad acá de dones en los creyentes, pero sin embargo no dice que son bautizados cada vez que uno recibe un don, no dice, sino que todos con variedad de dones, todos son ya bautizados en el Espíritu. Otra vez, versículo 13 de ese capítulo. Todos nosotros ya hemos sido bautizados. Ahora sí vamos a usar nuestros diferentes dones que Él nos ha dado como a Él le pareció. Porque dice que el Espíritu Santo es el que da los dones como Él quiere. De repente a mi hermano le ha dado 4 dones, a mi hermano le ha dado 5 dones, a mi hermano le ha dado 2 dones, a él le ha dado un don. Pero lo da como Él quiere. Amados hermanos, entonces la llenura del Espíritu Santo apunta directamente ¿a qué? Apunta al centro mismo de mi vida espiritual. Y esto es importante. Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a tener que dar un testimonio que glorifique a Dios. Que todo lo que haga sea para que muchos me digan, ¿por qué tú eres diferente? Porque yo tengo la llenura del Espíritu. Es prácticamente todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer en la vida del creyente. Tenemos la llenura. Aun cuando pasamos por situaciones de tristeza, de enfermedad, de angustia, de situación económica estrecha. Amados hermanos, esa es la diferencia, que el creyente tiene la llenura del Espíritu Santo en un sentido libre. ¿Ya? Y lo libera al creyente de 3 grandes poderes. Cuando tiene usted la llenura del Espíritu Santo, lo libera de la carne. Fíjese usted, del mundo y del diablo. Porque son los 3 enemigos que vamos a enfrentar toda la vida. Pero cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. El ser lleno del Espíritu, en una palabra, es ser lleno de toda la plenitud de Dios. De lo cual Pablo habla en Efesios 3:19. Si usted lo lee, este es el mismo pasaje que dice. Y tiene que ver con el vivir, vuelvo a repetir, plenamente en lo que ya poseemos por completo.
como sucede cuando nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. No es que la salvación se pierde, sino cuando nosotros nos ocupamos de esa salvación con temor y temblor, como lo dice Filipenses 2:12. Eso es cuando tenemos todos la llenura del Espíritu Santo. Quiero concluir, amados hermanos, que aquí tenemos dos cosas como obras divinas del Espíritu Santo, en este tema que estamos hablando: la unción y el bautismo. La unción, entonces, es el acto por lo cual el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente y por medio de la cual lo consagra para las cosas de Dios. Usted ha sido consagrado para las cosas de Dios. Tiene ese privilegio de haber sido tomado, de haber sido ungido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo estamos tratando eso? ¿Le estamos dando importancia? Cuidado, que somos diferentes del que no lo tiene. Y segundo, el bautismo, que es el acto por el cual el creyente es introducido. ¿A dónde? A una vida nueva. Ha sido envuelto. ¿Dónde? Unido al cuerpo de Cristo, en donde no se mueve una esfera que está saturada por el Espíritu Santo. Él ya lo ha envuelto, Él ya lo ha cubierto. Y esto también es privilegio de que tenemos en Cristo, en aquel que dio su vida, en aquel que nos rescató de las tinieblas para traernos a su luz admirable. En Él, a cual nosotros podemos decirle ahora, Abba Padre, a cual podemos llamarlo en oración y poner nuestras cargas. Tenemos ese privilegio, hermanos. Y ambos actos, recuerden que han sido en el momento de nuestra conversión, cuando doblamos las rodillas. Y esto, vuelvo a repetir, no se repite, se efectúa una vez y para siempre, y no se pierde. Ni esa unción, ni ese bautismo en el poder del Espíritu Santo. No hay una segunda unción, recuerde, ni tampoco un segundo bautizo. ¿Por qué? Porque hemos sido ungidos y bautizados con el Espíritu de Dios. Entonces, esto aquí me debe llevar a mí a llevar una vida que traiga gloria y honra a aquel que me sacó de las tinieblas para llevarme a su luz admirable. Quiere Dios que sigamos aprendiendo este tipo de lecciones. Vamos ahora. Amante Señor, te damos gracias por esta verdad. Y realmente, Padre, vemos que Pablo resalta la diversidad de dones en los creyentes, pero sin embargo no dice que son bautizados cada vez que cada uno recibe un don, sino que todos son con variedad, porque ya son bautizados en el Espíritu Santo. Señor, gracias por esta llenura de tu Espíritu, que apunta directamente al centro mismo de nuestra vida espiritual. Padre, te damos gracias por lo que está haciendo el Espíritu Santo, que ha venido a vivir, que ha venido a morar en nosotros. Nosotros pedimos, Padre, por una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia que pueda luchar contra las acechanzas del enemigo, contra las acechanzas de la carne. Señor, ayúdanos a meditar siempre en tu palabra y que ella nos motive, Padre, de que no estamos solos. Te tenemos a ti a través del Señor Espíritu Santo. Gracias una vez más, Padre, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y Señor, también queremos pedirte que aquellos que estamos siguiendo este curso, celebrando la recuperación, hoy día vamos a quedarnos después de este servicio para cumplir con ese plan y ese propósito que tienes. Ilumínanos, Padre, para poder cumplir esta última clase. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que